Stranger Things es una serie que ha sido un fenómeno mundial desde el 2016, cuando se nos presentó la historia de Eleven en el pueblo de Hawkins, donde pasaban cosas muy extrañas, y a lo largo de los años la serie ha subido en popularidad, teniendo múltiples temporadas, personajes y revelaciones. Al día de hoy, 2025, estamos presenciando ya lo que viene a ser la última temporada de este fenómeno, con todos los fans esperando qué va a pasar en la incógnita de la historia de Eleven y Vecna. Bienvenidos de vuelta al canal, soy Matt Caicedo y el día de hoy vamos a hablar de Stranger Things en la primera colaboración de nuestro canal con mi gran amigo Angulos Geeks. Back Angulo Geeks presentando hoy una colaboración inédita con el Caice. Matt Caicedo, un canal buenísimo que está empezando y realmente considero que es una chulería el trabajo que él hace y sus ediciones de primer nivel, y quise empezar una serie de videos a grabar con él porque realmente me impacta mucho su trabajo y cómo se maneja, cómo se desenvuelve. Entonces hoy, en el video de hoy, vamos a tratar un análisis. Vamos a hablar de muchísimas cosas sobre Stranger Things, la quinta temporada, la quinta. Como dicen en el fútbol, una manita. La quinta temporada final de Stranger Things, que se va a separar en 3 partes. Y este es verdad que es el intro, pero es súper emocionado. Entonces ahí se ven. Sí, vamos a tratar este tema de Stranger Things, principalmente que ha gustado muchísimo. Ha sido una serie que ha gustado a jóvenes, adultos, chicos. Bueno, técnicamente debería ser todo el que nació en los 80. Sin embargo, la realidad no es así porque hay mucha gente pegada. Y este tráiler que ya vimos, entiendo que fue bueno. Pero en este video es que vamos a analizar todo lo que a ustedes se les pasó por alto, y curiosidades y comentarios de cada uno, nuestra perspectiva. Recordando que Matt es un jovenzuelo y yo soy un ancianito, o sea que tenemos 2 perspectivas. Así es, pero algo chévere de esta colaboración es que ambos tenemos en claro el impacto que ha tenido esta serie, y más que nada analizar un poco tanto el contexto de donde vienen las inspiraciones. Por ejemplo, sabemos mucho que Stranger Things no es ningún extraño a referencias cinematográficas de películas de los 70s como 80s y 90s. Tenemos películas como, por ejemplo, E.T., que es un fenómeno muy popular. Canciones que igual han destacado, por ejemplo, la explosión de Kate Bush con Running Up That Hill, que son canciones que Stranger Things ha logrado revivir la moda tanto con vestimenta, cultura pop, etc. Y bueno, pues quiero empezar más que nada hablando un poco, conversando del nuevo tráiler. ¿Cuáles eran tus expectativas y cuáles fueron tus problemas en general con este tráiler? ¿O qué cosas te gustaron y qué cosas te parecieron un poco que habían fallo o esperabas más? Bueno, en el caso del tráiler, creo que lo he visto unas 4 veces ya el tráiler. Creo que lo he visto hasta de 0.95 hasta 0.60 de lento para ver si se me pierde algún detalle. Sin embargo, creo que mi primer punto de este tráiler es: me quedé esperando más. El segundo punto sería: ¿en serio ya esto se va a acabar? Y el tercer punto es: ojalá no nos decepcionen como hizo Juego de Tronos en la última temporada. Lo cual fue muy caótico y muy trágico que eso sucediera, pero que wow, ahí se pusieron a inventar porque ya no había el libro no llegaba ahí. El libro, el jefe de esa vaina, todas las R's Martin, te parece que ha tenido un colapso creativo porque tiene más de 4 años, 5 que no escribe nada. Uh-huh. El muro de los escritores, el muro de los corredores, el muro de los escritores. En el caso de Stranger Things, bueno, yo tengo expectativa, la tengo en 4. Yo creo que eso es malo para hablar 4. De un trailer. Un 4 de 10. Para hablar de un trailer, yo creo que eso es muy malo. Uh-huh. Creo que estoy siendo demasiado pesimista, pero es que realmente el trailer no me hizo sentir, no me hizo proyectar, no me dio nada. Uh-huh. En esta colaboración el fatalista soy yo. Es que bueno, puede haber un argumento a favor, porque según he visto el chat en redes, especialmente en X, la gente se está quejando bastante de
tal vez que existe un poco una mala administración de promoción, o que tal vez la promoción ha sido muy blanda, porque si comparamos los pósters de todas las temporadas, desde la temporada 1 hasta esta temporada actual, los pósters tanto de personajes, y bueno, más que nada los de personajes, se ven muy blandos, ¿no? Solo son cada personaje con un fondo negro y un 5. Y desde ahí la gente ha estado especulando como que qué onda, qué pasó con el nivel. Si vemos anteriores pósters, han sido de verdad muy buenos, te dan como cierta vibra, ¿no? Que conversábamos sobre lo que viene en la temporada, un poco la temática y en general como un poco ese misterio de qué está pasando en Hawkins. Y tal vez para tu crédito en este tráiler, parte del misterio de Stranger Things ya se ha ido, ¿no? Porque una de las cosas que funcionaban en anteriores temporadas era el misterio de el Hawkins Lab, en que estaban trabajando, qué es el Upside Down y qué tanto hay en ese mundo, qué criaturas existen. Y si vemos en el tráiler, justamente vemos que esta temporada se siente como una culminación masiva, y dentro de esa culminación masiva tienen muchas historias que resolver. Exactamente, hay varios temas ahí. Hay un Demogorgon perdido, que es el de Dustin. ¿Será bueno un Demogorgon o simplemente lo mismo de siempre? O sea, en el caso de Steve, que es un tremendo personajazo, el que no le guste Steve se lo respeto. Ahora bien, si tú tomas el personaje de temporada a temporada, wow, qué evolución. Pasó de un, eso rara vez pasa, pasó de un popular a ser un friki más, un nerd. O por lo menos un apoyo de nerd. Y uno de los mejores amigos de Dustin. Tipo chévere, que se lo ha ganado estar donde está. Entonces, hay personajes como Steve, ¿qué cierre le darán? Al final se va a quedar salchichón ahumado, se va a quedar solo, bien, no hay problema. Jonathan, al final le revelará su amor y se quedará con Nancy. Van a permitir que Once, después de todo el sufrimiento que tuvo cosiendo carajita, ahora sí pueda quedar viva y tener una familia y ser amada por Hopper, que es como su papá, y ser amada por Joyce, que es como su mamá. O simplemente el personaje debería seguir la línea de morir, o va a ser otro personaje como Will, que ha sufrido demasiado, que si quizás sus traumas son como el caso de Frodo en El Señor de los Anillos, que las heridas que por cargar el anillo eran tan profundas. Aquí Will, después de tanto trauma, después de ser abducido, y según el trailer será abducido de nuevo. Entonces, ¿podrá una persona después de tanto sufrimiento y tanto trauma, que ha sufrido hasta de esquizofrenia, de paranoia, vivir entre la gente normal? ¿O le van a dar finiquito a ese personaje que ha sufrido tanto? El caso de Joyce y Jim, ¿al fin podrán solventar una relación? ¿Al fin Joyce podrá ser feliz a plenitud? ¿Vivir una vida de común? En el caso específicamente de Will Byers, han confirmado de hecho que, bueno, o hay teorías en internet que hablan sobre por qué Will fue la única persona que sobrevivió cuando fue abducido al Upside Down. Recordemos que en la temporada 1 él no fue la única persona que fue abducida por un Demogorgon, y en este caso también fue Bárbara, ¿no? La mejor amiga de Nancy, que es uno de los principales focos de movimiento de trama en la primera temporada. Pero ahí es la pregunta, ¿quién abdució a Will esa noche? Y muchos especulan o han recopilado pistas, gracias a la información de la temporada 4, que Vecna, cada vez que va a abducir a una persona, suena el famoso clock del reloj, ¿no? Y cuando tú miras la temporada 1 cuidadosamente, cuando Will está en su bicicleta y ve lo que es la silueta de un supuesto Demogorgon, suena el reloj. Entonces, la especulación es que desde entonces Vecna estuvo en la primera temporada, obviamente como una silueta, y fue el que abdució a Will. Por lo tanto, por eso es que Will, cuando regresa en la segunda temporada, todavía tiene una conexión directa con el Upside Down y con los Demogorgons en general. Actúa como un espía, como así le decían. Pero esto es un concepto que no es totalmente desconocido en ese universo, ya que en la temporada 3 el personaje de Billy actúa igual como una herramienta entre conectar esos dos mundos, y es controlado por el Mind Flayer en este caso. Pero también existen rumores que tal vez nunca fue el Mind Flayer, sino Vecna como tal. Y Vecna en escenas cuando Billy encuentra a Eleven, o Eleven lo encuentra a él buscando a este salvavidas, el que está hablando no es Billy como tal, sino Vecna poseyendo el cuerpo. Y son teorías muy interesantes porque no solo conectan a Vecna durante todas las temporadas, pero también nos dan un contexto sobre que Will es probablemente, digamos, el elegido
del Upside Down y tiene un rol muy importante aquí, por lo cual por eso Vecna lo necesita, porque es como el vínculo entre los dos mundos. Y por eso tal vez se rumora que probablemente el final de este personaje no sea muy feliz. Sería una trágica pero justa muerte. Eso es lo que la gente tiene que tratar de entender. Hay muertes. En las películas se hace algo que no sé el nombre como tal, pero si tú ves que en una película te presentan muchos personajes al principio, esos personajes van a morir paulatinamente. Si no te dan un entorno, si no te dan una proyección, si no te dejan vincularte con él, si no te dan profundidad, si son personajes planos, ellos van a ir muriendo paulatinamente avance la película. Ahora bien, aquí Stranger Things no ha pecado en ningún sentido en eso. ¿Por qué? Porque literalmente Stranger Things es como Juego de Tronos, en el sentido que todos, el club de los perdedores, el núcleo principal y el ampliado, incluyendo los padres todos, menos los padres de Nancy, los padres de Mike, todo ese círculo con la hermanita de Lucas, todos te han dado desarrollo de personaje, a todos tú lo has visto crecer, con todos tú has compartido episodio a episodio. Con todos hay una vinculación. Entonces, como todos tienen un desarrollo de personaje y hay otros más desarrollados que los otros, valga la redundancia, ahí renunciar a la vida, porque ya YouTube, ya hay palabras que ya no se pueden ni decir. Desvivir. Desvivir. No, porque desvivir está muy usado. Bueno, fueron eliminados del mapa del merodeador. Entonces, si ellos eliminan del mapa del merodeador por lo menos a uno del núcleo y a uno de afuera, yo creo que eso le da un peso y dice, wow, esa temporada no era ficción, no era chelcha, nada, se pusieron una cosa seria. La gente, así como sufre, muere. Entonces, si aquí llegan a eliminar del mapa a Will y llegan a eliminar del mapa a otro personaje, pero del núcleo ya, pero no del núcleo central, sino del otro núcleo, ya sería un palo. Son dos personajes. ¿Por qué? Porque eso le da sentido, porque es que la muerte es parte de la vida. Y la muerte lo dice Gandalf en una parte. En El Señor de los Anillos. Discúlpeme, señor. No me disculpen porque El Señor de los Anillos, las películas animadas salieron en los 80, así que coman ahí cultura geeks. El Gandalf lo dice. Hay muchas personas muertas que merecen la vida y muchos vivos que merecen la muerte. O sea, la muerte es parte de nuestro ciclo, incluso la muerte da sentido a la vida. Entonces, si aquí ponen ese peso de la muerte de un ser querido, como así pasó con Tony Stark, cuando ese hombre lo eliminaron de la vida, yo lloré, como lloré con Jiraiya, y eso le dio un peso a las películas. Yo dije, joder, esta gente van en serio. Claro que sí, más que nada te da una consecuencia a las acciones de cada personaje, ¿no? El arriesgarse, ir a luchar por su pueblo, o en este caso Hawkins, es un riesgo a no regresar completamente. Y para tu buena suerte, yo te traigo oficialmente noticias sobre la sinopsis de la temporada, y es que después de las grietas de Hawkins está invadida básicamente por un grupo militar tratando de explorar y estudiar qué es lo que está pasando y por qué están abiertas estas grietas. Según esto, Eleven y Hopper son los primeros que van a ir a investigar y meterse al Upside Down. Y este grupo de militares obviamente están cazando a Eleven, continuando la misión que se empezó en la cuarta temporada, si bien recordamos. Aparte de esto, Vecna se dice que está desaparecido después de su último enfrentamiento, por lo cual ninguno del grupo puede encontrarlo y lo están rastreando para obviamente su inminente llegada y la guerra final por el mundo. Ahora también los Duffer Brothers, creadores de Stranger Things, confirmaron que para tu gusto, en esta temporada sí van a haber muertes de personajes. Ahora, la especulación es muy grande. Pero si tuviéramos que elegir, creo que hay una lista de personajes muy grandes, de posibles personajes que van a morir, que han sido rumoreados desde últimas temporadas. Y por ejemplo... Pues yo no sé, dime, ¿cuáles son esos? Cuéntame. Pues uno de los que ha sido rumoreado para morir y que Stranger Things no ha sido muy precavido a jugar con ese destino es obviamente Steve. Creo que el personaje favorito de todos nosotros, con mayor evolución, Steve Harrington. ¿Me quieren matar a Steve? Están jugando con esa idea. El personaje con mayor arco argumental, como tú lo dices, más querido por toda la audiencia. Creo que sería una muerte muy impactante y creo que sería un círculo completo para su historia. Yo personalmente esperaría que no pase porque Steve es mi personaje favorito de Stranger Things. Pero
ciertamente sería muy impactante y creo que un golpe muy devastador para toda la audiencia y el impacto que dices que tú necesitarías. Obviamente estaría por el mismo lado Will Byers siendo el elegido, ¿no? Dando el último sacrificio. Inclusive mucha gente lo vincula a que él también tal vez podría ser Vecna. Hay teorías muy locas por ahí en internet que hablan de que Vecna es un viajero en el tiempo. Y en la temporada 4, cuando da una visión a Nancy de lo que va a pasar a Hawkins, un usuario resaltó que la visión no era como algo profético o suposición, sino que fueron detalles específicos de lo que terminó pasando al final de la temporada. Noticias muy locas, ¿no? Personalmente yo creo que Will simplemente es una extensión de Vecna y eso fue obviamente intencional por el personaje, pero probablemente tiene mucho sentido de que Will muera, ya que él siempre va a ser una conexión con ese universo o con esa dimensión. En tercer lugar tenemos a un personaje que tal vez no mucha gente lo considere y por los indicios o apariciones en el tráiler y los pósters probablemente vaya a morir, y a mí me gusta mucho este personaje y es Murray. ¿Recuerdas a Murray? ¿Cuál es ese Murray? Estoy perdido. ¿Quién es Murray? Es el investigador, ¿no? Es el personaje que ayuda a Nancy. ¡Ay, no! El calvo, el amigo de Hopper. Karateka, No. Murray, sí. Tiene un carisma densísimo. Ese tipo me encantó en la tercera temporada. ¡Wow! Exacto. Y en la cuarta temporada yo dije, joder. No, ¿y por qué? ¿Por qué los conspiracionistas tienen que morir? ¿Por qué? ¿Por qué es judío y por qué vive solo? No. Porque cuando vemos una parte justamente en el tráiler, lo vemos a Murray en una grieta y es la única escena que vemos de Murray. Murray viendo cómo una grieta se abre. Y generalmente cuando tú y yo vemos que una grieta se abre, probablemente no va a salir Winnie Pooh el peluche, sino un Demogorgon a comer tu cabeza. Anda, Murray, no. Bueno, pero es una muerte aceptable esa, si muere, pero cónchale. Ahí cualquiera dice, bueno, y un toque de realidad pudiera ser que muera uno de los amantes. Mike no, pero 11 sí. Porque ella también está vinculada. Todos los problemas vinieron cuando ella apareció en escena. Totalmente. Exacto, todo empieza con 11. Puede ser, o sea, creo que con el personaje de 11-11 es un poco complicado. Siento que es irónico, durante todas las temporadas de Stranger Things ha tenido un arco de sube y baja, en el sentido de que descubre que tiene poderes, se vuelve muy poderosa, vence al villano y desaparece por la mitad de la temporada. Vuelve, la tienen de vuelta, no hace nada en la tercera temporada y después cuando los problemas empiezan y la necesitan, usa sus poderes, se vuelve fuerte y después le quitan los poderes. ¿Me entiendes? Como que siempre hay temporadas que la nerfean y esperemos que en esta veamos todo el potencial de 11. Y si es que es el caso que vemos todo su potencial, tenga una probabilidad de que muera en batalla contra Vecna o cerrando las grietas del Upside Down o inclusive destruyéndolo, ya que tenemos una escena un poco rara en la que vemos como un rayo de poder sale desde el Hawkins Lab por todo el Upside Down, siendo tal vez Eleven quien está causando esto y probablemente sea una ráfaga de poder para cerrar todas estas grietas y acabar con esa dimensión, básicamente. Bueno, es que en la tercera temporada, que es cuando ella no tiene poderes, así que dice que vive la vida común y vive lo que es el bullying, que te jodan y te hagan la vida imposible, lo sientes de tú a tú. Yo creo que esa es una de las temporadas donde yo más sentí que era un ser humano para proyectarse. Y en la misma primera, porque aunque tuviera poderes, es el sufrimiento de un niño. Hay que recordar que ahí puede tener que 10, 12 años el personaje. Y es la primera vez que vive. Si vivir en un laboratorio se llama vivir, pero es la primera vez que vive y disfruta de lo que es la escuela, los adolescentes, las aventuras, montar bicicleta, hasta cierto punto ser querida o apreciada, valorada. Y a medida van avanzando las temporadas, ella se va vinculando con Joyce. Se va vinculando con Hopper, al que ve como un papá, aunque al otro le diga papá. Pero le dice papá, creo que por el adoctrinamiento de tantos años y manipulación mental que ha tenido papá, el actor, tremendo villano. Tremendo villano. No hay, para mí no hay ningún reclamo. Un villano no tiene que ser sádico. Un villano no tiene que ser violento. Un villano no tiene que hablar pila. Un villano no tiene que reírse con una sonrisa horrible. Hablamos de Dr. Brenner, interpretado por Brenner. Matthew Modine, ¿no? Exacto. O sea, el Dr. Brenner es un villano porque tú sabes que todas las cosas que están pasando directamente tienen que ver con él por esos experimentos, que eso es algo que se hablaba mucho en los 80, y no solo en los 80, en los 50, muchísimo. Ese proyecto de que el proyecto MK Ultra, el lavado mental, el control mental, super soldados, todo eso, inspirado en cosas que han pasado en los Estados Unidos
Algunas piensan que son reales y otras piensan que son ficticias. Y este hombre, que bueno, financiado por el gobierno de los Estados Unidos, pero nunca lo hemos visto ni romper un brazo, ni hablarle mal a nadie. No, simplemente está en los momentos donde pasan las cosas malas. Y todo lo que ha 11 sufrido, más todo lo que Vecna, eso me encantó de Vecna. Que, no lo voy a justificar, pero fue un villano que explicó por qué él es lo que es y por qué se transformó. Obviamente fue con una pelea con esta muchacha cuando eran carajitos, pero él estaba ahí, era un experimento, y como era el más adulto de todos los experimentos, él había sufrido más años que 11, más años que los demás, y él, quizá el trauma, quizá el deseo de venganza de él era 10 veces más grande que el de todos los carajitos que están ahí. Entonces hay un punto que esta serie tiene, que el trailer ya no lo deja ver, pero es como que él ya es plenamente malvado. Porque hay gente que sufren cosas horribles, pero aún tú haciendo el mal, tú guardas una esperanza de que tú lo estás haciendo por venganza, pero tú quieres ser redimido. O sea, hay personajes que guardan eso, como Magneto de los X-Men en la mayoría de las películas. Él guarda eso porque él no es malo como tal. Él es un antihéroe, él es una persona realista. Si me hacen daño, ¿qué yo tengo que hacer? Devolver el daño que me han hecho. ¿Y crees tú que hay una redención o hay esperanza para Vecna Henry Krill? Quizá para papá sí, Vecna no sé. Stranger Things tiene una reputación también de revivir personajes, de fakear sus muertes y revivirlos después. En el caso de Jim Hopper, ¿no? En la temporada 3 explotó ese reactor. O sea, bueno, no revivió, pero al parecer fue abducido por los rusos. Y hablando de los rusos y el tema que dijiste, hay un tema muy interesante aquí, ya que Stranger Things se rumora que fue basado en el caso de Nina Kulagina. Y esta es una persona, una mujer rusa, bueno, que fue llevada a centros de gobierno ruso porque ella proclamaba que tenía poderes telequinéticos. Curiosamente pendejo. Pero es que no, o sea, si pasó o no pasó, si de tener poderes, obviamente no tenía poderes. No me vengan con vaina, no me vengan con milongas. Bueno, pero pendejado no, la investigación académica fue un fenómeno soviético, ya que fue estudiada por los últimos 20 años de su vida. Y es, creo que, una de las principales inspiraciones para, obviamente, la serie Stranger Things, ¿no? Y si es que observamos cerca, vemos en las cápsulas donde ella le ponen bajo el agua, que tiene la palabra Nina escrita, aludiendo a esta historia, ¿no? Una referencia muy buena. Stranger Things tiene eso de que la referencia está en cada episodio, en cada plano, en cada momento, en cada situación, en cada contexto. Todo está lleno de referencia, o easter eggs, como le quieran poner, o cameo. Y hablando de personajes que no hemos todavía topado y que son un personaje muy importante, es el personaje de Lucas y Max Mayfield, que no tuvieron mucho tiempo en pantalla en los trailers, pero sin embargo existe la incógnita de qué va a pasar con Max. Recordamos que en la última temporada ella quedó casi, digamos, desvivida por Vecna y su maldición. Casi se la llevan. El soundtrack de la temporada fue de Kate Bush, buenísimo. Muy bueno, revivió a Kate Bush. Buenísimo. La revivió, la puso para ella. Salió una noticia de que estaba facturando como nunca en su vida. Max puede ser una de las candidatas para morir esta temporada. Y lo poco que hemos visto de Max está siempre en brazo. Ahí habría un problema, porque si tú pones que todos los abducidos o que todo lo que han tenido que ver con el Upside Down de forma directa mueren, tú estás dando un metamensaje ahí. Que es que todas las personas que hayan sufrido situaciones traumáticas de estrés difícil, normalmente en la vida morirían porque no podrían, no son capaces de sobrepasar ese mal ni las cosas que le ha pasado. Y si a eso vamos, tú dijiste Will, ¿verdad? Está Maxine y está el mismo Hopper. Entonces, si nos van a quitar ahí hay varias parejas formadas y van a quitarle la pareja de la pareja. Joder, hay mucha viuda, ¿eh? Ya, me parece algo como drástico. Yo creo que Joyce no podría tolerar otra Ahí hay 4 muerte. parejas, 5 parejas. Vamos a poner 5. Está Hopper y Joy. Está Mike y 11. Jonathan y Nancy. Está Steve y Nancy, porque la sigue queriendo. No ha vuelto a salir con nadie más. O sea, la sigue queriendo. Está Maxine y Lucas. Yo no tengo la capacidad de elegir. No, yo prefiero que muera Maxine. Ay, no. Ya Maxine ha sufrido bastante. Espérate, me corrijo. Yo no creo que haya sufrido bastante, pero ha sufrido más que Lucas. Eso sí es seguro. Lucas es el personaje que menos ha sufrido y que menos cosas le ha tocado vivir. Pero a Maxine
Y me pareció curioso que en la quinta temporada como que ya sufre demasiado por la muerte de su hermanastro. Amiga, tu hermanastro te maltrataba. Era un bully. Déjase de vaina. Y antes de ser manipulado por Vecna, ya era malo. Ya te maltrataba. Ujú. Claro, se ve como el padre lo trata, que realmente él no es malo como tal. Pero, o sea, se murió por mí y ya yo tengo que olvidar todo. No funciona así el mundo real. Aun cuando a nosotros pasan al otro plano nuestros seres queridos, aún ahí nosotros recordamos la cosa mala que hacen los demás. Uno no olvida, ay no, se sacrificó por mí y ya tuvo su redención. En la vida real no es así. Entonces, ahí yo podría poner a que aquí matan a Lucas, que es el único personaje que no ha sufrido tanto. Bueno, y Dustin tampoco ha sufrido la gran cosa. ¿Qué ha sufrido Dustin? Vamos a ver. La muerte de Eddie Munson creería yo que sería el impacto más grande que ha tenido en Dustin. En toda su historia, exacto. Y ya, porque después de ahí que ha muerto el profesor Clark, buenísimo. No ha muerto, es un personaje que lo puede matar. Y eso sería un impacto directo para Dustin. La muerte del gato. Oh, pero el gato era de la mamá sufrió más que él. Y él incluso, aun cuando el gato estaba muerto, estaba apoyando a D'Artagnan, al Demogorgoncito. Entonces, merece la muerte nomás por eso. Lo puso a ese monstruito por encima en muchos momentos de la segunda temporada de Will. Sabiendo que Will le está diciendo, tiene que ver con el otro lado. Y de que no le hagan daño. ¿Cómo que no le hagan daño? Tú estás viendo, tú que eres un friki, estás viendo que es un monstruo. No sé, él cometió errores ahí. Poner cosas de las malas por encima de los buenos. Yo entiendo que Dustin, aunque un personaje que a mucha gente le encanta, el sin diente, porque es chévere, pero de sufrir, no ha pasado nada. Y Lucas, lo mismo, no ha pasado nada. Fuera del núcleo, que se pueden llevar a uno de los padres de Mike. A la madre no, pero al padre sí, que es un personaje intrascendente. ¿Qué ha aportado ese señor? Nada. Y justamente hablando del tema de los padres de Mike, hay un tema muy interesante ahí, justo que lo mencionas, y es que hace unos meses se filtraron obviamente los títulos de los episodios de Stranger Things, ¿no? Que ahora son confirmados oficialmente, me parece que son 8 los que van a ser en total. Y dentro de uno de ellos, un episodio que va a ser clave para la temporada, es el episodio 2, que se titula The Vanishing of, y ese fue lo que estaba redactado. Pero sabemos que el of es oficialmente la hermana menor de Mike Wheeler, que es Hayley Wheeler, me parece. Ese va a ser un episodio que va a tratar más que nada sobre la madre de Mike y la hermana menor de la familia Wheeler. Y probablemente ya va a desaparecer. Probablemente tiene que ver algo con Vecna o algún Demogorgon. Pero hay muchas alusiones, de hecho, en todo este tema de tanto titulación de episodios como en el tráiler mismo. Vemos muchas escenas de gente llorando, bastante, abrazos grupales. Y entre eso hay una pareja que me resalta en específico. Y esta es Nancy Wheeler y Jonathan Byers, más que nada. Y es que vemos una escena en la que está Jonathan y Nancy, que vemos a Jonathan asentando cabeza con Nancy, llorando. Puede aludir a que se va a sacrificar por algo, puede ser a discreción del público, ¿no? O del espectador que está viendo, puede ser mucha interpretación. Pero tenemos otra escena en el tráiler de Nancy Wheeler llorando, lavándose las manos de sangre. Y me pregunto yo, ¿será que Jonathan hace el último sacrificio? Así es como lo están jugando ahí. Exacto. O puede ser su propia sangre. O puede ser la sangre de alguien más. No creo que sea su propia sangre porque se la vio como seca. Cuando tú sangras está como la sangre ahí saliendo. Ella se estaba lavando las manos como con un disgusto. Ya hemos visto a Nancy Wheeler antes tener sangre de otras personas en sus manos y fue algo muy parecido la reacción. Pero esta vez se lo ve como traumada, como asqueada, rota. ¿Será que se está lavando la sangre de Jonathan? Puede ser. Ahí sería una tragedia realmente. Que Jonathan Byers lo saquen de escena. Porque qué. Tú ves, esa es la vaina. Qué bueno que yo no soy el que toma la decisión. Porque hay personajes que sí, tienen que salir por lo menos 4 o 5, vamos a poner. Pero uno no sabe exactamente a cuál elegir. Si aquí ponen que Nancy sufre eso, lo de Jonathan. Y quizá en el último momento que le diga te amo. Bueno, si Jonathan sale de escena, no tendrían que sacar de escena a Steve entonces. Porque sería una tragedia. Ahí yo le llamaría a Nancy a partir de ahí la viuda negra.
¿Por qué? Porque Steve y Jonathan, muertos los dos, Steve y Jonathan, no se enamoren de ella, que van a morir. La viuda negra. Entonces sería una tragedia muy grande que muera Steve y que también muera Jonathan. O sea, no creo que eso sería algo hasta comercial, que una mujer que tiene técnicamente son dos parejas, porque ella tiene sentimientos por Jonathan y tiene sentimientos por Steve. Dos mujeres, ¿cómo es? Dos hombres, un camino. Un triángulo amoroso, exacto. Un triángulo amoroso. ¿Tú crees que la solución para este problema es que Jonathan muera y dé espacio a Steve? O que muera Steve, como tú dijiste. O que muera Steve. O que muera Steve y que se quede Jonathan. Pues sería trágico también que la familia Wheeler todos se queden sin pareja, porque si es que muere Jonathan o probablemente se sacrifique Eleven, los dos hermanos quedan completamente solos. Y hablando de la familia Wheeler, hay un personaje que tampoco hemos tocado aquí y es Mike Wheeler. Y es que Mike también ha tenido un problema dentro de Stranger Things como tal a lo largo de las temporadas. Siento que la opinión común del fandom es que Mike Wheeler fue como un personaje que les gustaba bastante en las primeras 3 temporadas, ya que se sentía como el núcleo, la cabeza del grupo, ¿no? De que era la persona que estaba ahí siempre para sus amigos, siempre para Eleven, y trataba de dar indicios, ¿no? De pelear. Él era el que investigaba, era el que mandaba, era el corazón del grupo básicamente, que tomaba decisiones difíciles y tenía una bondad y corazón en la historia. Y desde la temporada 3 hasta la 4 ha sido relegado a simplemente un interés amoroso y solo el novio de Eleven. Algo que los fans están muy optimistas al respecto es que en este trailer se lo ve a Mike Wheeler otra vez en esa posición como de cabeza del grupo, ¿no? Dando órdenes, tratando de otra vez asumir ese mando y no ser un personaje un poco, puede ser blando, que fue en la última temporada, que tal vez hubo un poco de ineptitud, inclusive hasta para entender otro triángulo amoroso que sería entre Mike, Eleven y Will. Ah, sí, porque Will es de la otra banda. Uh-huh. Está loco por... Bueno, que es verdad. Ahí, oye, en la primera temporada, cuando Joyce se le acerca a Hopper, que Will desaparece, que le dice que su padre decía que era una palabra que no podemos decir aquí, que era un pussy y que era un niño muy sensible. Mire, mi hermano, esas dos palabras cuando van juntas, obligado la persona tiene que ser de la otra banda, obligado. Porque es que no van juntas normalmente esas dos. Sensible y pussy. Bueno, aunque me da mucha pena, porque es que un personaje que ha sufrido tanto, bueno, un amor no correspondido. Y han habido muchos indicios, ¿no? Por ejemplo, cuando él habla justamente a Mike sobre ser diferente y no ser como entendido, él no se está refiriendo exactamente a todo su trauma que tuvo con la conexión con el Upside Down. Él se refiere obviamente a su identidad como tal, su orientación y lo que ha sido sentirse diferente a todos en su grupo, ¿no? Porque claro que este problema de identidad también empezó en la tercera temporada, cuando casi toda la banda tenía parejas, inclusive hasta Dustin, ¿no? Que tiene a Susie. Oye, Susie, al final, esa mujer increíble. Esa mujer increíble. Oye, una de las mejores escenas fue eso, lo de cantar la canción de Never Ending Story. Never Ending Story. Chulísimo. Y a capela, que lo oyera todo el mundazo que tuviera en esa radio. Y la hermana de Lucas no me dice, ¿y estos frikis? O sea, en serio. No, buenísimo. Que mueran lo que tengan que morir y que queden vivos lo que tengan que vivir. No voy a decir. Porque ahí hay un tema que no ha salido en ese tráiler. Ojalá en el tráiler final, no sé si este es el único tráiler que veremos, o si algo que están guardando exclusivamente para la segunda parte de la quinta temporada, que es la otra hermana de 11, que también tiene poderes. Sí, pero según entiendo, ese episodio fue, creo que, personalmente me parece el peor episodio de la serie. La verdad, fue un episodio totalmente de relleno y una historia que no avanzó a ningún lado, y yo siento que los creadores solo hicieron un retcon, porque en los flashbacks de la temporada 4, si recordamos, cuando se nos explica la historia de Henry Creel y todo lo que pasó en Hawkins Lab, los entrenamientos que hacían con Eleven, cuando Eleven recordó su pasado,
Ella nunca fue vista en ningún flashback y su número nunca se encontró ahí. Nunca se explicó cómo salió de ahí y nunca se la vio en ningún tipo de flashback a la actriz o alguna actriz que refleje la apariencia de la actriz que escogieron para ese rol. Lo que me hace no pensar, sino que tal vez confirmar que su personaje simplemente fue eliminado de la historia porque no tuvo acogida con los fans. Sería heavy ver que haya más niños aparte de Henry y 11 y que ese niño pueda aportar a la batalla. Porque aquí las peleas no se ganan, en la pelea 1 contra 1 no se gana, se ganan si ambos están al mismo nivel. Porque uno le puede ganar al otro y el otro al otro. Pero si hay una diferencia tan abrumador con lo de Vecna y todos los villanos que hay, todos los monstruos, y ya hemos visto que los Demogorgon no sufren con las balas, es fuego obligado, y no es como que haya tanto fuego. Ahí otro personaje con poder pudiera, aunque la maten ahí mismo, pero un personaje con poder pudiera darle mucho peso a las escenas de combate, porque el poder ahí Vecna nada más y 11. Entonces, si queremos ver cosas psiónicas o de poderes o voladera de cosas, tiene que ser yo de obligado. Ahí hay una limitante porque Vecna es un abuso. Tal vez ahí nos pueda sorprender el mismo Will Byers con toda esta conexión. Porque si bien él está conectado y poseído, él de por sí es otorgado un cierto tipo de poder. Y hay un problema también aquí, justamente hablando de esto y hablando de personajes que fueron eliminados, que en las temporadas de Stranger Things ha sido un problema un poco recurrente y que en las últimas temporadas personalmente ha sido un problema para mí, y es el número de personajes que se aumentan por cada temporada. Si bien nos damos cuenta, cada temporada de Stranger Things agrega un nuevo personaje, tal vez por efecto de muerte, para no matar un cast principal. Oh sí, ahora pusieron un gordito en los trailers, otro gordito. El gordito de los lentes y otra chamaca ahí también. Y yo, ¿y esta gente? O sea, algo bueno que creo que veo esta temporada es que hay personajes nuevos, pero no tienen un rol protagónico como lo fue en este caso Bob en la temporada 2, o Max Mayfield, que se convirtió en un personaje principal, o en el caso del mismísimo Eddie Munson en la temporada 4. Y uno de estos problemas también, que por ejemplo la temporada 4 ya fue muy notable, es dividir las historias de nuestros personajes. Por ejemplo, dividieron a todo el grupo. Si teníamos la historia del grupo que estaba en California, el grupo que estaba en Hawkins y la historia en Rusia. Ay, pero espérate, se te pasó desapercibido. Ahora que viendo, te digo, yo estoy viendo los trailers una y otra vez. El trailer una y otra vez a 0 punto tanto. Y la que aparece, la militar, es Sarah Connors. Sí. ¡Esa es Sarah Connors! ¡Bárbaro! Eso, oye, ahí no va a faltar Terminator, Schwarzenegger. Y ella es el personaje líder del ejército que está buscando a Eleven en la temporada. Oye, que yo no lo había visto, que yo trato de mantenerme absorto para que no se me filtren tanta vaina en el cerebro. Pero sí es Sarah Connors. ¡Wow! Si aparece Schwarzenegger por ahí, o aparece, Sarah Connor, o aparece, qué sé yo, bueno, Stallone puede hacer de la gente Cobra, o de... Oye, ay, Dios mío, o sea, si actores clásicos de los 80 y agregan otro más, o dos más, o cantante de los 80, la misma Kate Bush con un CGI de remodelación. o Metallica, la misma agrupación Metallica. O James Hetfield o Lars Ulrich, cualquiera de los dos. Una chulería eso. En eso que tú dijiste de Will y los poderes, pudiera ser eso real, porque en uno de los episodios me puse a buscar los títulos, y hay un episodio que dice capítulo 4, el hechicero, y el hechicero del grupo, ¿quién es? Will. Es Will. O sea, pudiera ser que él haga algo, le hagan algo, o sea que él tenga poderes realmente y haga cosas. Exacto. Porque esa conexión, como él es tan sensible, si esa conexión tiene frutos y al fin Will pueda, qué sé yo, sacrificarse o mandar a la porra por lo menos, qué sé yo, 50 Demogorgon, o que haga algo, que le quite el brazo o debilite a Vecna. Tú sabes, ahora que pienso lo de la conexión de Will, el otro lado, y Vecna, es que ahorita Will fue inspirado en... Ahorita Vecna ahorita Will es como un Horcrux. Como Harry Potter, sí. Exactamente, ahorita él es un Horcrux y Vecna es su Voldemort. No sé, si matan a Will o Will se sacrifica, le puede hacer un daño a Vecna.
Y eso está establecido en la temporada 2, justamente cuando lo estudian a Will en Hawkins. Había un nido de Demogorgons y cada vez que lo quemaban, a Will lo estaban quemando también y él sentía el dolor. Entonces esa conexión sí está establecida. Y sí, hay muchas paralelas entre también, bueno, diversas sagas que han inspirado a Stranger Things, ¿no? Harry Potter también es una de las cuales se refieren por el hecho de que es una historia de niños que hemos visto crecer a lo largo de los años, como fue en el caso de Harry Potter igual. Y sí, o sea, esto creo que va a ser muy interesante. Hay muchas incógnitas, muchos puntos abiertos que los Duffer Brothers básicamente confirmaron que van a responder. Es ¿por qué Will fue abducido? Si es que fue algo que en verdad fue como intencional por Vecna, ya que Vecna sabe quién es y en el trailer dice William, última vez, ayúdame. Ajá. Y 2, explicar el concepto del Upside Down, ¿no? Que es en verdad, porque hay también esto hay tomas, ¿no? Que se ve a Hawkins, como lo sabemos que el Upside Down es como un Hawkins que está parado en el tiempo. Pero también hay tomas cuando llega Henry Creel, que se ve como rocas flotando y esa es otra dimensión donde se encontró al Mind Flayer. Entonces creo que también es una pregunta que van a responder. Y algo que me gustaría saber bien, que yo no entiendo aún, es cómo Vecna obtuvo sus poderes. A verdad no lo explican. Pero él es de los primeros experimentos, o sea que tiene que ser... Claro, pero explica en la temporada 4 específicamente, que Henry Creel ya vino con esos poderes y él se inspiró en las arañas. Y él, por sentirse fuera de lugar en su familia, fue que mató a toda su familia, ¿no? Luego de que habían muerto y solo el papá sobrevivió, a Henry lo mandaron a estudio porque se dieron cuenta de los poderes. Y él ya dibujaba arañas y en esos sketches que hacía dibujó al Mind Flayer mucho antes de conocerlo. Entonces la pregunta es, ¿cómo sabía Henry sobre todo esto? ¿Cómo obtuvo los poderes? ¿Y qué pasó ahí? No, quizá no es como tuvo, porque hay gente... ¿O nació así? ¿No que él es un psíquico? ¿El psíquico? Está bien. Yo estaba buscando una respuesta lógica, la verdad. Pero está bien. Puedo creerlo eso también. No, que podría ser que él es psíquico. Entonces cuando empezaron a estudiar, lo de Nina fue lo que pasó en la vida real. Y eso quizá no fue lo que desató la investigación como tal aquí. Entonces él tiene poderes, pero entonces cuando lo empezaron a estudiar a él y el proyecto donde están todos los niños, y ahí, todo lo que él vivió ahí, se potenciaron sus poderes. O sea, pudiera ser que él nació así. Y en este caso, en ese laboratorio fue potenciado todo. No necesariamente tiene que una explicación, no, que él nació de qué. ¿De qué van a decir? ¿Que el anticristo? Nació potenciado, ¿cómo van a decir? No sé. No hay una respuesta así como que diga 100% lógica, que diga, ¡guau! Pero lo que sí sabemos es que esta temporada Vecna viene súper cargado, ya que según los creadores viene con un nuevo diseño, que lo vemos que probablemente es a base de lo que se regeneró de su última batalla, y es la interpretación más escalofriante que hemos visto de la serie. Y creo que tenemos muchas respuestas sin contestar, que probablemente van a ser contestadas cuando Stranger Things salga en sus 3 volúmenes, que recordemos que sería el volumen 1 el 26 de noviembre del 2025, volumen 2 el 25 de diciembre del 2025 y el tercer volumen el 31 de diciembre del 2025, que para que los que no saben, y es un hecho histórico que Netflix lo va a hacer, es que el último volumen de Stranger Things va a salir a los cines, pero no de Latinoamérica, sino solo en cines seleccionados, que son como 324 cines de Estados Unidos. Exacto. Tú ves, porque por eso es que los gringos a veces me enojan, me incordian, me engranojan. Joder. Nada más piensan en ellos, pero cuando cae una bomba, vienen extraterrestres, nada más son ellos. Sí, es una pena, y lo único que pudieron decir es que lo sacaron en cines para que todos experimenten la culminación de este fenómeno y que puedas llorar con alguien contigo al lado. Qué respuesta tan bolsa, por no decir otra cosa. Dije, para que pudo llorar con alguien al lado. Sí, así se llora. Pero bueno, más que nada también esto no va a ser el último que vamos a cubrir esta temporada. Mediante salgan cada volúmenes, queden por seguro que aquí vamos a conversar al respecto sobre sus opiniones. Ustedes en los comentarios igual pueden hacernos saber
qué piensan, cuáles son sus teorías, si nos equivocamos en algo, ustedes... Claro, díganlo, coméntenlo. Digan, oiga, le faltó hablar de tal cosa, coméntenlo. Ah, en el trailer yo vi tal cosa, díganlo. Si le encantó o no le gustó esta colaboración, también díganlo, lo bueno o lo malo, díganlo. Totalmente de acuerdo. Matt, muy duro tú. Angulo, mira, vete a Freitusa. O digan, Angulo, mira, me encantó, puede agregar tal cosa. Díganlo. No, así como no se queden callados en Twitter y dicen todas las cosas malas, también digan las cosas buenas. Y recuerden, hagan bien sin mirar a quién. Yo deseo muchas muertes, pero también espero que no muera Steve. Para que no me lo maten, ¿por qué? Netflix, ¿Por qué? no topes a Steve. Hashtag protejan a Steve. Hashtag protejan a Steve. Exactamente, hashtag save Steve. Yes. ¿Steve o Will? Me quedo con Steve. Will ya yo sé que es el Sasuke de aquí. Que lo maten. Es el elegido. Es el elegido, exacto, sí. Es el personaje principal con Eleven de esta temporada. Pero bueno, hasta aquí ha quedado este pequeño video. Si lo... Pequeño, son 40 minutos aquí hablando, muchachos. ¿Cómo que pequeño? Aquí hemos hablado. Ay, mi madre, hemos hablado muchísimo. Ay, Dios mío. Pero si lo disfrutaron, denle un like, comentario y suscríbanse al canal de Angulo Geeks en YouTube. Y también a mi canal si es que les gusta el contenido. Exactamente, el contenido de Matt. De Might. De Matt. Mighty. Dije de Might, oye eso. No, de Matt el Kaiser. El Kaiser le dicen por su casa. Claro que sí. Pues nada, ya ustedes se ven.